Buenas tardes, en este video vamos a estudiar el modelo atómico actual. El objetivo es comprender los principios del modelo atómico actual y determinar los números cuánticos que describen un orbital atómico. En clase nosotros hemos estudiado los distintos modelos atómicos que han surgido durante la historia. Estudiamos el modelo atómico de Thomson, de Rutherford y de Bohr. Cuando llegamos al modelo atómico de Bohr, este modelo nos dimos cuenta que contribuye en gran medida a nuestro conocimiento de la estructura atómica. Este modelo se caracteriza porque fue capaz de explicar las líneas espectrales que se observaban para el átomo de hidrógeno, ya sea los espectros de absorción o de emisión. Sin embargo, los métodos que utilizaba Niels Bohr para poder formular estas explicaciones no tuvieron éxito con átomos más pesados. Por lo tanto, fue necesario elaborar más trabajo o hacer más trabajo teórico para poder llegar a un nuevo modelo atómico. El modelo atómico actual, también conocido como modelo mecano-cuántico, se basa en tres principios, que son principio dualidad onda-partícula, principio de incertidumbre y la ecuación de Schrödinger. El principio dualidad onda-partícula fue propuesto por Louis de Broglie. Él señala que las partículas tienen además un comportamiento como de onda. Cuando nosotros tenemos un objeto suficientemente grande, ya o de un tamaño ordinario, como dice acá, un tamaño común, como por ejemplo una pelota de béisbol o una pelota de tenis, no somos capaces de observar el comportamiento de onda de este objeto. Sin embargo, cuando tenemos objetos muy pequeños, como por ejemplo un electrón, sí se puede observar el comportamiento dual. Por lo tanto, este principio dice que el electrón tiene un doble comportamiento, como de partícula y también como de onda. El principio de incertidumbre fue propuesto por Werner Heisenberg y señala que es imposible conocer simultáneamente la posición y el movimiento de un electrón. Mientras más exacta sea la determinación de una de estas dos variables, más inexacta va a ser la otra. Y por último, la ecuación de Schrödinger. Schrödinger creó un modelo matemático cuya solución es proporcional a la probabilidad de encontrar un electrón en cierta región del espacio. Por lo tanto, para poder distinguir entre la descripción de un átomo de acuerdo al modelo atómico de Bohr y el modelo atómico actual, se va a sustituir el concepto de órbita por el concepto de orbital. Cuando nosotros estudiamos Bohr, ¿ya? Nosotros definimos que una órbita es una trayectoria circular en la cual se desplaza el electrón, ¿ya? Una órbita circular alrededor del núcleo en la cual podemos encontrar al electrón. Sin embargo, de acuerdo a estos tres principios, nosotros no podemos conocer exactamente dónde se encuentra un electrón en el átomo. Por lo tanto, surge este nuevo concepto, el de orbital atómico. Y un orbital atómico es una zona en el espacio donde existe la mayor probabilidad de encontrar un electrón. Por lo tanto, ya no hablamos de órbita, sino que vamos a hablar de orbital. Y no podemos decir dónde exactamente va a estar el electrón, pero sí podemos definir una zona en el espacio donde existe mayor probabilidad de encontrarlo. Y a esa zona entonces le llamamos orbital. Un orbital atómico lo podemos describir a través de los números cuánticos. Estos números cuánticos derivan de la ecuación de Schrödinger, excepto el cuarto número cuántico, que es el número cuántico magnético de spin, que es propio del electrón. En resumen, o de manera general, antes de especificar en qué consiste cada número cuántico, puedo señalar que el número cuántico principal se representa con la letra n e indica el nivel de energía y también se relaciona con el tamaño del orbital. El número cuántico secundario OL nos está indicando la forma del orbital y el número cuántico magnético M sub L la orientación del orbital. Estos tres primeros números cuánticos, N, L y M sub L, derivan de la ecuación de Schrödinger. Sin embargo, el cuarto número cuántico, que es el de spin,
es un número cuántico que es propio del electrón y también lo vamos a describir al final de esta presentación. El número cuántico principal indica los niveles de energía. Solo toma valores enteros, por lo tanto va a tomar valores desde 1 en adelante, ¿ya? 1, 2, 3. Está relacionado con el tamaño y la energía del orbital. Cuando mayor es el valor de n, mayor es la distancia entre el electrón y el núcleo, ¿ya? Por eso que se relaciona con el tamaño, porque en ese caso el orbital va a ser más grande. Por lo tanto, n lo vamos a definir matemáticamente así, ¿ya? Con esta representación. N va a ser igual a números enteros que van desde el 1 hacia el infinito. El número cuántico secundario o azimutal se representa con la letra L. Es el segundo número cuántico y nos va a indicar la forma de los orbitales que están presentes en cada nivel energético. Su valor depende de n y va desde 0 hasta n-1. Por lo tanto, la forma matemática de obtener este número va a ser esta que estoy destacando acá. L va a ser igual a 0 hasta n-1. Por ejemplo, si tenemos un n igual a 4 o nivel de energía igual a 4, los valores de L serán: L va a tomar todos los valores de 0 hasta n-1. Como n es 4, entonces va a tomar todos los valores de 0 hasta 4 menos 1. 4 menos 1 es 3, por lo tanto L será o va a tomar todos los valores de 0 hasta 3. Y los representamos de esta forma. N es igual a 4, nivel de energía 4, va a tener L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2 y L igual a 3. Todos los valores de 0 hasta n-1, que es 3. Cada valor de L va a corresponder a un tipo de orbital, y este tipo de orbital se representa a través de una letra. Cuando el valor numérico de L es 0, el orbital se representa con letra S. Cuando L es 1, orbital P. Cuando L es 2, orbital D. Cuando L es 3, orbital F. Y cuando L es 4, orbital G. Y a su vez, cada letra nos va a estar indicando la forma del orbital. Un orbital S tiene forma esférica, pero en este caso ya no deben imaginar que el orbital es como una pelota con límites definidos, sino que un orbital atómico, recordemos que es una zona en el espacio donde existe mayor probabilidad de encontrar un electrón. Por lo tanto, el electrón debería estar dentro de esta zona, que es una zona esférica. El orbital P tiene forma lobular, ¿ya? Como la que se muestra aquí. El orbital D tiene forma de 2 lóbulos y el orbital F tiene una forma de 3 lóbulos o multilobular. Independiente de cómo sea la forma del orbital, recuerden que dentro de esa zona, entonces es donde existe mayor probabilidad de encontrar un electrón. Sería improbable que un electrón esté en una zona que no esté demarcada por el orbital atómico. Por lo tanto, ¿ya? Si seguimos con el ejemplo, podemos asociar a cada valor de L una letra y esa letra nos va a indicar la forma del orbital, ¿ya? Para nuestro ejemplo que estábamos desarrollando, cuando n es igual a 4, L toma valores de 0, 1, 2, 3. Eso significa que cuando L es 0, el orbital va a ser S, cuando es 1, el orbital es P, cuando L es 2, orbital es D, y cuando L es 3, orbital F. Por lo tanto, en el nivel 4 tenemos también 4 tipos de orbital, ¿ya? S, P, D y F. Lo importante acá, cuando nosotros trabajamos con el número cuántico secundario, ¿ya? Obviamente es, en primer lugar, lograr un correcto desarrollo de cómo obtener los valores de L, pero luego tenemos que preocuparnos de hacer una correcta interpretación. Y en este caso, la interpretación de estos valores está en el tipo de orbital al que corresponde.
El tercer número cuántico es el número cuántico magnético. Se simboliza por la letra M sub L e indica la orientación que tiene un orbital atómico en el espacio. Sus valores dependen de L y puede variar de menos L pasando por 0 hasta más L. Por lo tanto, así como está destacado acá, nosotros vamos a obtener el valor de M sub L. Seguimos con el mismo ejemplo. Cuando el nivel de energía es 4, L toma valores de 0, 1, 2, 3. Por lo tanto, el valor de M sub L para cada valor de L lo vamos a determinar aplicando esta relación. Cuando L es 0, ¿ya? Menos L sería menos 0, 0 más 0. ¿Ya? En realidad eso es hasta incorrecto decirlo. Por lo tanto, cuando L es 0, la única posibilidad que tenemos es que M sub L sea 0. Cuando L es 1, menos L es menos 1 y más L más 1. Por lo tanto, M sub L toma todos los valores entre menos 1 hasta más 1. Es decir, menos 1, 0, más 1. Cuando L es 2, va a tomar los valores de menos 2 pasando por 0 hasta más 2. Es decir, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2. Y cuando L es 3, los valores serán menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3. Es decir, M sub L siempre va a tomar los valores desde menos L, pasando por 0 hasta más L. Cada valor de M sub L va a corresponder a una posible orientación espacial del orbital. Cuando se obtiene un solo valor de M sub L, ¿ya? El orbital va a tener una orientación. Si se obtienen 3 valores, el orbital tendrá 3 orientaciones. Si se obtienen 5 valores, el orbital tiene 5 orientaciones. Y si se obtienen 7, el orbital entonces va a tener 7 orientaciones. Nuevamente, nosotros hemos aplicado una relación para poder obtener el valor numérico de M sub L, pero lo que importa es la interpretación que nosotros damos a esos valores. La interpretación sería la que estoy destacando acá. El orbital S tiene una orientación, ¿ya? Tal como se muestra en la figura. El orbital P tiene 3 orientaciones. Podría estar un orbital orientado en el eje X, otro en el eje Y y otro en el eje Z. ¿Ya? Como se muestra aquí en estas 3 figuras. Los orbitales D, acabamos de calcular que pueden tener 5 orientaciones y los orbitales F, 7 orientaciones. Cada orientación espacial de M sub L va a corresponder a un orbital atómico. ¿Ya? Y para facilitar el trabajo, sobre todo cuando veamos más adelante configuración electrónica, se pueden representar también a través de un diagrama de cajas, donde a cada cajita le va a corresponder un valor de M sub L. Cuando M sub L tiene una orientación, escribimos solamente una cajita. Si tiene 3 orientaciones, entonces dibujamos 3 cajitas y a cada cajita le va a corresponder un valor de M sub L. Si tiene las 5 orientaciones, 5 cajitas y a cada cajita le asignamos su valor de M sub L. Si tiene 7 orientaciones, 7 cajitas, cada cual con su valor de M sub L. Para resumir lo que llevamos hasta acá. El número cuántico principal nos indica los niveles de energía y se relaciona con el tamaño del átomo. Solamente va a tomar números enteros. L, que es el número cuántico secundario, depende de n y va a tomar todos los valores de 0 hasta n-1 y nos va a estar indicando la forma del orbital. Esa forma está indicada por letras, S, P, D o F. Y a cada letra entonces se le asocia una forma. Por ejemplo, el orbital S es un orbital esférico o un orbital P es un orbital lobular. El número cuántico magnético depende de L y toma todos los valores posibles entre menos L pasando por 0 a más L.
y nos va a indicar las orientaciones que tiene el orbital. Si se obtiene un número, entonces vamos a tener una orientación. Si se obtienen 3 números, 3 orientaciones y así sucesivamente. Y además, esas orientaciones se pueden representar a través del diagrama de cajas, al cual le asignamos cada uno de los valores de m sub l. Ahora nos queda estudiar el último número cuántico, que es el número cuántico magnético de spin. Este número cuántico no deriva de la ecuación de Schrödinger y describe el giro de un electrón específico, como si este fuera una pequeña esfera que rota sobre su propio eje. Solo existen dos posibles valores para el número cuántico magnético, que son más un medio o menos un medio. Cuando el electrón gira en el sentido de las manecillas del reloj, el spin va a ser positivo y va a ser más un medio, y también se representa con una flecha hacia arriba. Cuando el electrón gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces va a tener un spin negativo de menos un medio y se representa con una flecha hacia abajo. Y para finalizar, la representación que nosotros hacemos de los orbitales atómicos, ya sin considerar aún el spin, nosotros lo podemos escribir de esta forma. Donde está n, vamos a escribir el nivel de energía, y donde está L, ¿cierto? Indicamos la forma del orbital. Por ejemplo, si tenemos un orbital 2s, 2 me está diciendo que el nivel de energía es 2, n es igual a 2, y S que L es igual a 0.